Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ya lo decíamos al inicio del programa, hoy es día jueves y ustedes, nuestros auditores, ya saben lo que pasa los días jueves, qué columnista viene. Yo creo que ya ni siquiera da como para nombrarlo como columnista, si es de la casa totalmente. Así que estamos aquí ya en el estudio conectadísimos con Luis Felipe Slier. Bienvenido, Luis Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, muy buenos días a todos y a todas las que nos escuchan hoy día. Un día frío, un día penquista de tomo y lomo, así que a salir abrigados los que ya estamos rondando los 50, así que me echaban talla porque ya llegué con chalequito, y así que, pero me parece que hay que prevenir antes que curar, Sí, así no, que bien. esta época es la peligrosa porque está ahí, hay mucho calor ahí al mediodía, después como que baja la temperatura, anoche estuvo con algunas ahí chubascos, así que hay que tener cuidado con estos cambios. Días traicioneros. Sí. Así es. Bueno, hoy día, al contrario de la semana pasada, que fue una semana corta, muy noticiosa en materia de economía, esta semana ha sido bastante más tranquila, con algunas noticias respecto a, sobre todo, el Banco Central, respecto a los resultados de encuesta de los operadores financieros, que es un poco lo que quiero comentar hoy día, respecto a cómo se ve el futuro, digamos, el futuro en términos del próximo mes o los próximos meses en materia de los principales indicadores económicos. Y los principales indicadores económicos en esta materia siempre van a ser la inflación, siempre va a ser el tema de cómo se mide en Chile, que se mide a través del IPC, la tasa de política monetaria, que ya hemos explicado que es esta tasa a la cual le presta dinero los bancos, al Banco Central, a los otros bancos, el tipo de cambio, que yo siempre digo que aquí es mejor o verse la suerte o tener que consultar una bolita de cristal, porque aquellos que predigan muy certeramente el tipo de cambio, yo siempre digo, está peligroso, está difícil tener una certeza. Podemos dar un rango, eso sí, pero tener la certeza y decir de aquí a fin de año el tipo de cambio va a estar en tal valor es muy, muy difícil. Y lo otro es respecto a cómo vemos el crecimiento de nuestro país para los próximos meses, y ahí es una materia bastante complicada porque mantenemos algunos problemas en materia de inversión. Ya no se ven o no se avisoran buenas medidas respecto a cómo fomentar un poco más la inversión. Seguimos atrasándonos, seguimos dilatando algunas decisiones, y eso hace que la recuperación tarde. Cuando no hay inversión, obviamente es más difícil. Esos son como los puntos que quisiera conversar hoy día. En esa materia, el tema de inflación, ya supimos la inflación del mes pasado, pero en los próximos meses es muy probable que a través de esta encuesta de operadores financieros que entrega el Banco Central se prevé un aumento en el nivel de precios del 0,4%, cosa de poder situarnos en una variación a fines de año en torno al 4,5, 4,6% de inflación en nuestro país. O sea, vamos a mantener una inflación por sobre lo que tiene como norte, como misión el Banco Central. El Banco Central, como una entidad autónoma, tiene como norte, dice, aquí queremos llegar al 3%, y contra eso, viento marea, vamos a trabajar ese 3% hasta que logremos bajarlo. Lamentablemente están, siempre digo, los precios pegajosos y no se quedan pegados, entonces cuesta, no es que bajen. Y la inflación no es que te diga que los precios están bajando, sino que lo que te está diciendo, si tienes una inflación de 0,4, que en promedio están subiendo menos de lo que uno quisiera que subiera. O sea, me refiero a que no se dispare, ¿ya? Y las perspectivas indican que para los próximos meses deberíamos tener un aumento en el nivel de los precios en torno al 0,4%. No olvidemos que esto es promedio, y como es un promedio, esconde ciertas situaciones que no se ven a simple vista. Pues uno dice, bueno, ya parece que no suben tanto los precios de acuerdo a lo que dicen las autoridades, 0,4 parece una cifra un poquito más relajada. Está esa sensación de que está más contenida la inflación. Claro, pero Pero hay productos que, por ejemplo, no sé, yo me he dado cuenta que los pescados ya están pero altísimos. Que para ahí va mi comentario, porque de repente, como es promedio, esconde algunas situaciones que los alimentos, que es el sector más sensible en la población, es donde a veces se producen incrementos más altos, ¿ya? Entonces también tuvimos una noticia la semana pasada respecto a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo
iba a subir un poco, o sea, iba a disminuir la producción de petróleo. Y eso tiende a hacer que el precio del petróleo suba un poco. Esperemos que no nos impacte tanto respecto a los combustibles, porque nosotros somos un país importador de petróleo y por lo tanto todo lo que importamos con un tipo de cambio más alto y un precio del barril más alto, obviamente nos va a impactar. ¿Ya? Y aquí vamos a tener algunas noticias que ponerle algún ojo durante las próximas semanas, porque ya se promulgó en el diario oficial esta ley que ya deja de limitar la subida de precios en la energía eléctrica. ¿Ya? Así que para que nuestros auditores en los próximos meses no se sorprendan, porque les va a llegar un alza en la cuenta de la energía eléctrica. ¿Ya? En mala fecha además, porque comienzan a ocuparse ahí los calefactores. Entonces, como ya nos habíamos acostumbrado a ocupar los calefactores, Sí. tal como El dice caldazón, ¿no? Leslie, claro, Esta noche. yo creo que va a haber que empezar a regularlo, ¿ya? Sobre todo aquellos que consumen sobre 350 kilowatts mensuales. Ahora, en general, una familia no debiese consumir ese nivel, así que, pero de todas maneras vamos a ver un pequeño incremento en las cuentas. ¿Y sobre ¿ya? ese rango se castiga de alguna manera? Es que van a haber rangos en los cuales los porcentajes van a ser superiores. Hay como 3 rangos. Ya. Bajo los 350, sobre los 350 y después sobre 500. Entonces ya se promulgó esa ley. Creo que fue ayer o antes de ayer. Entonces, ojo con eso porque vamos a tener algunas sorpresas en las próximas cuentas. O sea, que Por hay lo que apagar tanto, las luces, dejar desenchufado, todo lo que se puede desenchufar. Entonces, por lo tanto, volvemos a aplicar lo mismo, lo quiero o lo necesito. Así que empecemos a dejar desenchufado todo, empecemos a practicar ya el ahorro desde hoy día para no llevarnos esta sorpresa además en los próximos meses. Oye, ¿ya? mi mamá, me ha mandado un saludo, pero mi mamá nos dejó a todos en la familia el gasto superfluo. Entonces iba recorriendo la casa y decía, gasto superfluo, pum, se apagaba la luz y se transmitió a los 3 hijos. Me parece súper bien. Me parece también en épocas de frío también, ojo con el control de las calefacciones excesivas en términos del consumo eléctrico. Yo creo que por ahí podríamos a lo mejor tener una sorpresa en esa materia en términos de inflación, pero la perspectiva habla de 0,4 para los próximos meses. En materia de la tasa de política monetaria es bastante interesante porque de acuerdo a las proyecciones, no solo de nosotros, sino que varios economistas en general de otras casas de estudio, nos dimos cuenta que podía existir la oportunidad de una baja en la tasa política monetaria en los próximos meses. No sé si se escucha bien. Sí. Sí, no sé si escucha no bien. estamos Ah, ya, escuchando bien, no hay perfecto. ningún problema. Sí, Entonces, es retorno. Entonces ahí lo más probable es que tengamos una baja no ahora en los próximos meses. Ya se va a mantener en 11.25 la tasa de política monetaria y lo más probable es que sí baje en los próximos meses a un 10% y terminemos el año en torno a un 7,5, perdón, a 8%. Eso en materia de tasa de política monetaria. En tipo de cambio, esta encuesta habla de que debíamos movernos en rangos en los próximos 12 meses entre 780 y 840 pesos. O sea, yo prefiero dar ese rango Bastante más amplio. que bastante amplio. Es que hemos tenido variaciones hoy semanas que ha variado en un día 30 pesos. Sí. Entonces, de repente, el tipo de cambio es bastante móvil en términos de el precio del cobre, por ejemplo. Se relaciona inversamente proporcional con el precio del cobre. Es un buen indicador. Tú ves un poco el precio del cobre y si está subiendo el tipo de cambio por lo general tiende a bajar, o al revés, si el precio del cobre baja, el tipo de cambio tiende a subir. De todas formas, el rango que tú das es más o menos lo que se ha mantenido, pese a estas alzas de repente rápidas, pero en torno en el fondo a los 800 pesos. Así es. Sí. Y lo otro es el crecimiento, ¿ya? Y aquí tenemos una preocupación, ¿ya? Porque el crecimiento nos ha demostrado que es la que genera el bienestar a la sociedad. Y lamentablemente Chile mantiene las perspectivas de una, no quiero llamar la palabra, pero un bajo crecimiento, pero finalmente una recesión, que es lo que no queremos escuchar, pero lamentablemente todavía se mantienen las perspectivas de una recesión para nuestro país, que junto a Haití van a ser los dos únicos países que no van a crecer y al contrario van a decrecer este año
2023. El tema es cómo nos proyectamos para el 2024. Y cuando hay recesión, ¿cuáles son los impactos? Uno dice, bueno, pero eso son cifras políticas macroeconómicas, cifras que a lo mejor a mí no me impactan de alguna manera. Y no, al contrario, yo creo que hoy día tenemos que volver a pedirle a nuestras autoridades que incentiven la inversión. Tenemos que atraer capital extranjero y esto es algo que no se discute. O sea, tenemos que seguir aumentando esta inversión. Si bien hemos tenido cifras récord en las últimas informaciones en términos de inversión, eso no te da una garantía. Hay que ver qué tipo de inversión y cómo se está formando capital bruto en nuestro país, ¿ya? Es decir, si yo traigo una importación y traigo muchos televisores, eso no me va a generar seguramente empleo, no me va a traer. Ahora, si estoy importando camiones, si estoy importando maquinaria para la industria del cobre, si estoy importando maquinaria forestal, si estoy importando ese tipo de bienes que permiten generar valor en nuestra economía, es cuando uno dice, bueno, aquí tenemos una política que se está incentivando. No nos olvidemos que se nos prometió que se iba a entregar la Política Nacional del Litio a fines de marzo. Estamos hoy día a 13 de abril y todavía se mantiene en incertidumbre esta política del litio. Y hemos tenido un precio del litio que ha ido decayendo. Entonces necesitamos que las autoridades tomen una decisión pronto, para bien, para mal, lo que se estime, pero la ambigüedad es la que no genera inversiones. ¿Ya? La ambigüedad es la que limita invertir. Yo prefiero tener las reglas claras, ya sea a favor, pro inversión o en contra de una inversión, pero que sean claras. En relación a esa certeza, Luis Felipe, parece que las 40 horas era algo esperado y aparentemente no va a afectar tanto, pero sigue la incertidumbre con respecto a la reforma tributaria, parece, ¿no? Bueno, en materia local, que ya ir aterrizando, y en materia local un poco, efectivamente salió la noticia de las 40 horas. No nos olvidemos que esto es gradual, ¿ya? Y eso hay que ponerlo muy en contexto, porque esta gradualidad permite ir ajustando y no generar una presión inflacionaria. Ojo con eso. Ayer en clases a los estudiantes les explicaba cómo bajar bruscamente de 45 a 40 horas puede impactar o puede hacer que presione un alza de los precios. Por eso celebro bastante el tema de la gradualidad. No nos olvidemos que el proyecto que ingresó el año 2017 no es ni la sombra de lo que salió hoy día. O sea, es un proyecto totalmente distinto que incorpora flexibilidad laboral. Celebro también la flexibilidad laboral que se incorpora, pero también nos va a generar situaciones que van a... Empresas grandes, medianas y grandes no tienen ningún problema. Yo creo que hay varias que ya lo han adoptado, pero son las empresas más pequeñas, el comercio, que muchas veces se ve afectado por este tipo de medidas, y a ellos hay que ir apoyando. Y en materia de comercio o en materia de IVA, que me preguntaron el jueves pasado si era bueno el tema del IVA de los alimentos, bueno, después de darnos una vuelta, puedo decirles que efectivamente, tal como lo pensaba, es malo, es una medida bastante mala. Uh-huh. Creo que existen otros métodos de focalizar la ayuda a la gente que más lo necesita, porque el IVA obviamente es un impuesto que recauda aproximadamente 8 puntos del Producto Interno Bruto. En materia de ingresos para el Estado, uh-huh, es un impuesto de fácil recaudación, tiene baja evasión y por lo tanto no sería positivo, ¿ya? Así que yo creo que habría que ver otras formas de llegar a las familias que están pasándolo mal en materia de alimentos, por ejemplo, que sea más focalizado que eliminar el IVA, en el cual todos nos vamos a beneficiar. Se van a beneficiar obviamente los sectores más vulnerables, pero también los sectores más acomodados, que son los que más consumen y los que más aportan IVA. Entonces se va a desbalancear un poquito esa... Ahí cuesta, Luis Felipe, de repente entender que algunos impuestos, cómo en el fondo es lo que ayuda a que finalmente el Estado también tenga más recursos para un montón de actividades, porque a veces cuando se pasan por malos momentos como actualmente económico, siempre se habla de eliminemos esto, eliminemos impuestos a esto, todo lo que hay básicamente siempre es como la primera alternativa, como eliminar, como si eso en el fondo no implicara un beneficio finalmente para todos. Lo que pasa es que, claro, cuesta visualizar,
cuando uno dice pago impuestos, ya, ¿qué cantidad de impuestos es lo que paga? No nos olvidemos que hay una gran parte de la población que no paga impuestos de primera categoría, o sea, que están exentos. Hay remuneraciones de muchas personas que no pagan impuestos. Hay personas que pagamos impuestos bastante altos en función de los niveles de la renta y que eso va en compensación y en ayuda a familias de menores ingresos. Pero también nuestros impuestos ayudan a financiar todo el aparato del Estado. Por eso yo creo que de repente hay que ponerle bastante ojo a cómo hacemos que sea un Estado más eficiente, cómo dotamos a un Estado de mayor tecnología, cosa de ir disminuyendo generar esos ahorros, al igual que en una casa. Preocupémonos que en el Estado apaguemos la luz, bueno, en el Estado también veamos cómo nos preocupamos de apagar la luz, o cómo nos preocupamos de esos gastos hormigas, que de repente uno dice, no, que te preocupáis, si una bebida pequeñita, azucarada, no hace nada, sí, y te das cuenta que en el agregado es bastante lo que se gasta. Entonces yo creo que también cuesta visualizar que con nuestros impuestos se construyen calles, se pavimentan calles, se construyen hospitales. Ya yo creemos que todavía tenemos déficit en materia hospitalaria, pero también tenemos déficit en cómo usamos de mejor forma nuestros hospitales. Entonces cuesta ver el Servicio de Impuesto Interno en su página, aquellos que ya hicieron su declaración de renta, aparece también un desglose de cómo, a qué parte se fueron tus impuestos. Los invito a que lo revisen porque es bastante gráfica. Dice que de tus impuestos que pagaste, del total anual, una parte se fue a inversión, otra parte se fue a obras públicas, otra parte se fue a colegio, otra parte se fue a financiar remuneraciones de las personas que trabajan en el Estado. Sí, es bien interesante. Entonces, yo creo que es bien interesante que se pueda apreciar y se pueda mirar esa cifra. Ahora, en materia de recortar impuestos, yo creo que estamos en una sociedad en que debiésemos pensar no estar siempre echándole la mano a recortar impuestos. Ya creo que tenemos muchas necesidades, hoy día hay un déficit habitacional también. No nos olvidemos que hay muchos compatriotas en nuestro querido país que lo están pasando mal producto de los incendios, que no han tenido sus casas todavía y que se viene un invierno que ya nos han anunciado un poquito más lluvioso o menos seco, para decirlo en otro lado, y lo van a pasar mal. Entonces preocupémonos de ellos también y cómo nos acercamos a cada uno de ellos con mejores soluciones y pronto, ya, o sea, ellos no pueden esperar una licitación y que esto sea para el próximo año. El invierno está por llegar, las lluvias están por llegar y necesitamos que esto se resuelva lo más pronto posible. Así es. Bueno, Luis Felipe, hemos llegado ya al final de nuestra columna, así que, pero con esta recomendación está con cara de se le pasó, pero rapidísimo. Se nos fue. Pero con esa recomendación es súper importante, porque siempre se piensa, no, rebajemos el impuesto, de repente se nos olvida un poco que estos son dineros que van para importantes, a veces obras, hospitales, como tú lo mencionabas. Así que es súper importante no pensar que no es dinero que se nos quita solamente y que no va a nada. Así que es súper importante también recordarlo y hacer ese trabajo a quienes hicieron ahí su boletita, ver en qué se gastó ese impuesto. Así es.